Estás escuchando El Observador Internacional. ¿Cómo les va? Bienvenidos, esto es El Observador Internacional. Mi nombre es Horacio Cavac. Yo no soy el Observador Internacional, pero tengo la suerte de estar contactado, conectado, dialogando semanalmente a quien considero yo al Observador Internacional, que es Muki Tenenbaum. Muki, tengo dos preguntas para hacerte, te la voy a hacer todas las semanas. ¿Dónde estás y cómo la estás viendo? Estoy en Ámsterdam en este momento, en Holanda. Hace mucho frío acá, ¿eh? Uh-huh. Me tocaron 2 días de mucho invierno. Sí. ¿Y cómo la estoy viendo? Bueno, de esto vamos a hablar esta semana, ¿no? De cómo la estoy viendo, pero Uh-huh. Está interesante. La situación se puso muy interesante. ¿Sí? Bien, me gusta esto de yo estoy en Argentina, vos en Holanda, y quiero saber qué pasa con esta versión de ¿podemos ir hacia una tercera guerra mundial? Bueno, esta es la gran pregunta que cada tanto vuelve a aparecer. Los medios hablan cada vez que se abre un nuevo foco o que algunos de los conflictos recrudecen. Tenés hoy varios focos que podrían llevar a una tercera guerra mundial, y estos pueden ser desde el Medio Oriente, con lo que está pasando con Israel e Irán, especialmente Rusia y Ucrania, China y Taiwán, China y Filipinas. Hay varios lugares donde esto podría ocurrir, pero la verdad es que las guerras mundiales hasta ahora, las otras 2 guerras mundiales, no tenemos tanta experiencia tampoco, ¿no? Uh-huh. Pero las 2 guerras mundiales, las dos eran guerras que estaban cantadas. Eran guerras que lo que esperaban era simplemente la mecha que las encienda. Para que haya guerras mundiales tienen que haber 2 grupos alianzas. En el caso de la Primera Guerra Mundial, los aliados, que eran en su momento Inglaterra, Francia e Italia, el Reino Unido, Francia e Italia, y que luego se sumó Estados Unidos y Rusia. Y por otro lado estaba Alemania, que era en ese momento época el Imperio Austrohúngaro y el Imperio Otomano. En la Segunda Guerra Mundial estaba el eje, que era el eje Berlín-Roma-Tokio, que era Alemania, Italia y Japón, con aliados más menores como Hungría y Rumania en el caso europeo. Y del otro lado los aliados, que otra vez, una vez más, eran el Reino Unido y Francia, básicamente ellos dos, a los cuales luego se sumaron Estados Unidos y muchos otros países. Pero esas alianzas estaban dadas antes, ya se sabían antes que estaban aliados. La pregunta es, en este momento, digamos, si esa condición existe ahora, y la respuesta es sí. Tenemos 2 ejes, el eje de la OTAN, de Occidente, ¿sí? A eso le podemos sumar Japón, Corea del Sur, Israel, Filipinas, y del otro lado tenemos el eje Teherán, Moscú, Beijing, que es Rusia, China e Irán, y en algún lugar también con el apoyo de Corea del Norte y países menores como Cuba, ¿no? Uh-huh. Y teniendo en cuenta este alineamiento que estás planteando, ¿es claro en cada uno de los conflictos o depende qué tan cerca está el conflicto de mi país me alineo de una manera? Por ahora son bastante consistentes las alianzas. En cada uno de los conflictos uno puede ver, en el caso de Ucrania, fuera de Israel, que se mantiene bastante neutral en esa guerra entre Rusia y Ucrania por motivos, yo te diría, étnicos. Uh-huh. El resto son los mismos grupos, ¿sí? Tanto ahí como en el caso de Taiwán, quien saldría a defender a Taiwán sería la OTAN, Estados Unidos especialmente, y en el caso de Filipinas pasaría lo mismo, ahí estaría Australia, que estaría más metida que lo que está ocurriendo en Europa, ¿sí? Pero sí, en los 3 y en el Medio Oriente creo que se vio de vuelta, aunque hay aquí y allá en Europa. Por ejemplo, España es mucho más, digamos, pro-Ucrania que de lo que es pro-Israel en el conflicto con Irán, ¿sí? Pero fuera de pequeñas divergencias, sí, Uh-huh. se mantienen. Bien. Y a la distancia da la sensación, por lo menos para mí, lo que yo percibo, que Estados Unidos se mete en el conflicto, sale un poquito, entra con más fuerza, mira un poquito a la distancia, vuelve a entrar, dependiendo de algunas situaciones. En las últimas horas ha tomado un mayor protagonismo en esta cuestión. ¿Es una percepción mía o es un poco así? Primero que está bien parte de lo que decís, así es. Lo que pasa es que tenemos el presidente Biden tiene 2 posiciones o 2 grupos de presión alrededor de él, que uno es la parte, digamos, el ala izquierda del Partido Demócrata, que lo tira a sí apoyar a Ucrania, no apoyar a Israel. Pero en todos los casos, y acá incluso republicanos y demócratas, está lo más importante, que es el conflicto, el único conflicto real que existe en el mundo, que es entre Estados Unidos y China. Uh-huh. Todos los demás son conflictos derivados o son conflictos que acompañan, ¿sí? Pero el plato fuerte es Estados Unidos-China, y ahí Estados Unidos cada vez cobra más y más y más protagonismo. Incluso en algún momento llegó a haber la mitad de la flota norteamericana cerca de las costas de Taiwán. Así que estamos hablando de como vos decís, cada vez se involucra más. En el caso de Israel, con el tema de Irán, también se involucró más.
pero recordemos que estamos a pocos meses de las elecciones en Estados Unidos y muchas de estas cosas están relacionadas con la fecha de las elecciones. Claro, a eso iba, digamos. ¿Qué tanto influye en las decisiones de Biden de política exterior lo que afecta al electorado americano? Mira, en general, en la parte digamos, del conflicto exterior, de las partes de las relaciones exteriores, Biden, digamos, se cuidó menos que la parte interna. Pero ahora, por ejemplo, por la presión y por el miedo de perder el voto, por ejemplo, en Michigan, hay 7 estados, para que aclaremos. Las elecciones estas se van a dirimir en 7 estados en Estados Unidos. Sí. El sistema es tal que cada uno de los candidatos se lleva un estado entero. Si saca un voto más que el otro, se lleva todos los electores, ¿sí? Todos los votos que valen de ese estado. Esos son los 7 estados que están en pugna, y uno de ellos es Michigan. Y ahí hay un porcentaje bastante importante de árabes, que por supuesto presionan a Biden que no apoya a Israel, especialmente en la batalla con Hamas. Uh-huh. Es ahí donde se ve las elecciones y donde lo vemos a él dudando y tratando de hacer las dos cosas al mismo tiempo. Claro. Pero en el tema de China, él no tiene problema, porque Trump es aún mucho más halcón que él en las relaciones con China, así que él no se siente apretado por ese lado, por lo menos así me parece. Uh-huh. ¿Y es un tema, digamos, de debate para a la ciudadanía americana? ¿Le preocupa, le interesa, o a la ciudadanía americana, como siempre, le interesa lo que pasa de fronteras para adentro? Mucho más que eso. Yo creo que los americanos siempre votan sobre 2 temas centrales, y es cuánto pagan por la nafta, sí, por la gasolina, sí, y eso es 1, y 2, cuánto le cuesta pagar la hipoteca. Ajá. Estos son los 2 temas centrales de los americanos. Ya decir que el tema es doméstico, claro, realmente nos dirigimos a doméstico en cuanto a la casa, ¿sí? Uh-huh. No en cuanto a lo que pasa en Estados Unidos. Y el tema de inmigración, que está pegando ahora fuerte en Estados Unidos. Y eso, digamos, que son los 3 temas que le interesa a la gente. No le interesa nada de palestinos y chinos. Nada. Salvo que les toque su presupuesto y esté pensando cuánto dinero se va hacia el exterior si a mí me tocan una infinésima porción de mis impuestos, digamos. Ahí sí les preocupa. Sí, porque además Biden está incrementando los impuestos, y eso, por supuesto, tampoco cae bien en los Estados Unidos, donde todo el mundo, el 100% de la gente, tiene que presentar una declaración todos los 15 de abril, ahora hace unos días, uh-huh, de sus impuestos. Todos, el 100%. No hay tal cosa como en Argentina, claro, donde la gente no tiene que declarar los impuestos a menos que tenga que sea cuenta propista, ¿no? Uh-huh. Claro, claro. Muki, ¿y en Europa cómo se está viviendo todo esto? Porque, por un lado, todos estos conflictos están más cerca geográficamente hablando de Europa que de Estados Unidos, y da la sensación, imagino yo, que debe haber una preocupación de este conflicto latente tan cerca de mis fronteras. Pero de fronteras hacia adentro, ¿hay una reconsideración de lo que es la inversión en armamento, lo que tiene que ver con el servicio militar obligatorio? Sí, bueno, primero el servicio militar obligatorio casi no existe en Europa. Ajá. En Inglaterra no existió nunca, fue siempre voluntario, y en Estados Unidos es profesional, y en Europa están hablando de vuelta de traer lo que los españoles llaman la mili. Más que todo, yo te diría, es un reflejo condicionado, porque traer soldados de conscripción en general no es un buen negocio desde el punto de vista militar. Incluso Israel, que tiene, por supuesto, servicio militar obligatorio para hombres y para mujeres, aún así son muy fáciles si vos no querés ir al ejército, te dejan no ir, porque quieren realmente gente que esté motivada. Se dieron cuenta que si vos llevas, básicamente traes esclavos, porque eso es lo que es, ¿no? Al final la colimba, uh-huh, si vos traes esclavos, vas a tener la calidad de un esclavo, ¿sí? Y no si vos traes a alguien que se ve en una carrera en la cual quiere llegar a general o a coronel o a lo que sea, y a los 45 años jubilarse. Es una carrera tentadora en ese sentido, con muchos riesgos, claro, uh-huh, claro está. Pero esa es la gente que vos querés tener. Pero en Europa se utiliza ahora esto como traer de vuelta a la mili, y en Europa tenés un problema de que la gente no quiere perder todo el estado de bienestar en el que viven, y no van a tener remedio que perder parte de él porque tienen que invertir en seguridad. Claro. Hasta ahora los americanos pusieron la plata, pero esto se termina. Claro, claro. Políticamente hablando, porque por un lado tenemos a una gran potencia que es los Estados Unidos, y después por otro lado tenemos que está absolutamente abroquelada, y después tenemos una comunidad europea donde algunos países podríamos describirlos como halcones, y tenemos un par de halcones de países que son pocos palomas en esta clase de conflictos. España es el primer nombre que se me ocurre, más allá de la situación puntual del gobierno español. ¿Cómo lo viven o cómo se vive esta interna dentro de la comunidad europea entre países? ¿Cómo miran a España y en estos posicionamientos que toma España?
La verdad es que la Unión Europea la maneja un país y medio, es Alemania y parte Francia. Sí. Los demás no pinchan ni cortan. Si Alemania, que es la que mantiene además la Unión Europea desde el punto de vista económico, si Alemania mañana dice se hace así, y los demás países se enderezan todos detrás de Alemania. Uh-huh. Lo que pasa es que en este momento Alemania no tiene liderazgo. Entonces se escuchan las voces disidentes como, por un lado, la de España pidiendo neutralidad en el conflicto entre Israel y Hamás, y por otro lado tenés a Hungría y ahora a Eslovaquia pidiendo moderación en la relación con Rusia. Es decir, hay distintos países que tiran para distintos lados, pero es porque simplemente Alemania está casi, yo te diría, descabezada de liderazgo. Está con un gobierno socialista de coalición que es muy disfuncional y que eso se siente en toda Europa, ¿no? Uh-huh. Muki, ¿y qué pasa con el dinero? ¿Qué pasa con las grandes inversiones cuando hay tantos conflictos en marcha, conflictos latentes e hipótesis de conflicto en gran parte del mundo? ¿Hacia dónde van estas inversiones o qué comportamiento tienen? En este momento, mira, pasan cosas curiosas como que el oro, después de muchísimos años de casi no moverse el precio, subió bastante y que en general refleja la sensación de inseguridad, ¿no? Que la gente se va hacia el oro. Tenés, en cuanto a las inversiones, hay mucho dinero. Esto es muy interesante. No solamente hay muchos billonarios, ¿sí? Hay mucho dinero en el mercado y que está buscando inversiones. Ahora apareció la inteligencia artificial que cambió todo el panorama, desde cómo invertir, qué invertir, y la misma inteligencia artificial participa de las inversiones mismas. Esto va a ser un cambio radical. Pero mientras tanto, yo te diría que hay mucho dinero, el dinero se invierte en este momento en muchos proyectos de energía alternativa, todo el tema del clima. Ahí se está yendo muchísimo dinero que dudo que se va a poder recuperar, que va a dar un rendimiento, el rendimiento que debería dar un dinero así. Uh-huh. Es decir, poner plata hoy en paneles solares es un buen negocio porque el gobierno te lo subsidia. Y lo subsidia sacando impuestos, cobrando impuestos a la gente, y eso va a tener repercusiones, porque no van a haber resultados. Y cuando no hayan resultados, la gente se va a preguntar por qué me están sacando la plata y además el clima no mejora, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué pasa con el dinero, las grandes fortunas, las inversiones de estas grandes potencias que están en conflicto? Estoy pensando en Rusia, que amenaza con represalias contra Occidente si en algún momento llegaran a confiscar algunos de sus activos y si estos activos llegaran a ser usados para ayudar a Ucrania. Los activos están confiscados, lo que pasa es que están confiscados en un fideicomiso a favor de Rusia. Terminado el conflicto, Rusia recibiría el dinero. Pero una de las ideas es usar este dinero para justamente ayudar a Ucrania, para permitir a Ucrania, digamos, reconstruirse o básicamente comprar armas. Y Rusia, las amenazas que tiene Rusia para hacer son limitadas, no tiene tanto acceso a hacer daño. Rusia usa mucho más la palabra que los hechos, porque es lo que tiene más fácil, le resulta más fácil. Rusia básicamente fracasó en la guerra en Ucrania. Consigue una aldea cada 3 meses, es decir, con un ejército 10 veces mayor. Y Rusia está en una situación incómoda y el tema que le sacan el dinero es dinero que igual no tiene acceso. Lo que pasa es que el dinero de Rusia viene hoy de China y de los bancos chinos y de los bancos turcos, que todavía comercian con Rusia. Es de ahí de donde viene el dinero que tiene Rusia hoy, y recordemos que Rusia es un productor gigante de petróleo y de todos los minerales que se te ocurra, incluyendo, y muy importante, el uranio que se usa en las centrales atómicas en Francia y en Estados Unidos. Ahí tiene Rusia una posibilidad para causar daño y molestar mucho, llamémoslo molestar, ¿sí? Uh-huh. Pero no veo una represalia a nivel económico, una represalia importante que Rusia pueda tomar. Uh-huh. ¿Ves una salida en el corto plazo del conflicto Rusia-Ucrania? No, porque ninguna de las dos partes está dispuesta a perder. Putin no puede darse el lujo de perder y en Ucrania se están jugando el país. A menos que, si Estados Unidos no hubiera mandado ayuda ahora a Ucrania o Europa no hubiera mandado la ayuda necesaria y quizás Ucrania hubiera tenido que hacer de tripas corazón y entregar parte de territorio, pero eso ya no va a ocurrir. Con esta ayuda tenemos por lo menos para 2 años de guerra más y no veo ni Ucrania avanzando mucho ni Rusia avanzando mucho. Uh-huh. Así que ese conflicto está ahí, donde por supuesto muere gente, pero menos de lo que pasaba antes. La verdad que hay mucho menos batallas, ¿sí? Además acabamos de pasar un invierno
y en invierno nada se mueve en esa zona porque está toda la tierra congelada, literalmente congelada. Y entonces recién ahora en abril vamos a ver algunas batallas, probablemente. Pero no, yo no le veo solución a ese conflicto, no veo aparte quién pueda mediar entre las partes. Ese es otro problema que tenés. Claro, bueno, ese es un conflicto que hay, valga la redundancia, en prácticamente todos los conflictos. ¿Quién media? Porque ¿quién media en el conflicto en la Franja de Gaza entre Israel y Hamás? Bueno, ahí no hay mediación posible. Israel tiene decidido destruir a Hamás y ahí la única mediación que existe es para ver si intercambio de prisioneros o de rehenes por prisioneros o algún otro tipo de cosa temporal, pero ahí no hay lo que mediar. La pregunta es entre Israel y Irán, o por ejemplo entre Ucrania y Rusia. El problema que vos necesitas para poder mediar, necesitas dos cosas que el mediador sea. Primero, que el mediador sea alguien visto como neutral de las dos partes, o casi neutral, no tiene por qué ser perfectamente neutral. Y la segunda, que tenga la autoridad, el poder de hacerlo. Estados Unidos puede obligar a dos países a llegar a un acuerdo, porque Estados Unidos es más poderoso que esos dos países. Cuando la guerra es entre Ucrania y Rusia, la única solución podría ser que dos países medien juntos, como China y Francia. Pero eso no va a ocurrir. China no tiene ninguna intención. China necesita estos conflictos. A China le viene muy bien. Y esto responde a tu pregunta anterior, ¿sí? ¿Por qué no va a haber un acuerdo? Y porque a China no le conviene. Y a China no le conviene que ningún conflicto se termine. Bien, aparece muchas veces China, voy a seguir preguntándote por China un poquito más adelante. Visto a la distancia, ya pasaron algunos días desde lo que fue el ataque de Irán a Israel, ¿qué conclusión podés compartir conmigo en frío, ¿no?, después de varios días, de lo que significó ese ataque y la posterior reacción de Israel? Bueno, el ataque fue un ataque con aviso. Todos sabíamos que venía el ataque. De hecho, yo me quedé toda la noche despierto esperando el ataque. Había casi un horario, ¿sí? Esta es la segunda vez que tenemos un ataque de este tipo, con tiempo, que fue la primera guerra del Golfo. No sé si te acordás, sí, Horacio, que en la primera guerra del Golfo había fecha, hora y fecha de comienzo del conflicto. 15 de enero, y lo avisó Bush y el ataque comenzó creo que 2 días después. Es decir, esto estaba casi preanunciado. Irán estaba casi obligada a hacer lo que hizo, o se sintió obligada, y la verdad es que le salió muy mal el cálculo, porque tiró misiles, prácticamente no causó ningún daño, logró que países árabes que estaban bastante enemistados con Israel por el tema de Gaza se pongan del lado de Israel. Me refiero a Arabia Saudita, Bahrein, los Emiratos e incluso Jordania, los países del Acuerdo de Abraham, que se hayan puesto del lado de Israel y ayudado a Israel a parar los misiles. Este es el primer costo que tuvo que pagar Irán. El segundo costo es, por supuesto, su imagen en el mundo, ¿sí? Tanta amenaza, y los misiles no hicieron nada. Y tiraron 500 misiles. 300 misiles tiraron los iraníes y 200 misiles sus aliados, Hezbollah, desde el Líbano, desde el sur del Yemen dispararon los hutis, los famosos estos que no dejan pasar los barcos en el Golfo de Adén, y las milicias iraquíes y sirias que responden a Irán también. En total 500 misiles y no causaron ningún daño, ni hablar de que no hubo víctimas. Eso le hizo un daño muy grande a Irán en la imagen. Además, probablemente, de la información que yo tengo, va a haber y están en proceso de haber una purga en este tema, que vamos a escucharla más adelante. No lo van a hacer ahora porque no van a querer demostrar que pasa eso. Y además a Israel venía del trauma terrible del 7 de octubre y toda la sensación, yo he hablado con mucha gente, leí los diarios, escuché la radio y cambió el tono. La sensación es, volvimos a ser el país ese fuerte que todos tienen que temer y no atacar, si se sintieron reivindicados. Creo que el negocio le salió muy mal a Irán, y te diría que hasta le abrió las puertas a Israel al ataque contra Rafah, que hasta ahora tenía Estados Unidos en contra y ahora no tanto ya. Uh-huh. Pregunta que se hace mucha gente: ¿por qué después de semejante intento de ataque por parte de Irán, Israel no respondió de igual manera? En la respuesta de Israel pasaron varias cosas interesantes. Primero, que Israel no iba a responder de igual manera porque, de hecho, Israel tiró 4 misiles y los 4 pegaron. Uh-huh. El mensaje era claro: si ustedes tiran 300 o 500 y nosotros con 4, desde lejos, a 2.000 kilómetros mandaron los misiles. Y se le mandó los misiles desde un avión sobrevolando territorio iraquí. Para el que se ubica, estamos a 1.000 kilómetros de los lugares donde cayeron los misiles, y los misiles eliminaron todas las defensas aéreas que tienen el programa atómico de Irán. El mensaje fue muy duro, muy fuerte,
Estados Unidos apretó para que esto no se vaya a un conflicto, porque ¿qué pasa acá? Y acá sí entró las elecciones en Estados Unidos. Mira, Horacio, Estados Unidos tiene un problema, te decía yo, la tasa de la hipoteca es la tasa de interés, y la tasa de interés sube cuando el Banco Central decide de que hay inflación. Pero hay inflación porque sube el precio del petróleo, que además sube el precio de la nafta. Es decir, si Israel entraba en un conflicto abierto contra Irán, el petróleo se iba de 80 a 200, a 300 o a $400. Eso hubiera destruido cualquier chance de Biden de ser reelecto. Así que digamos que Israel aprovechó esta situación y aceptó los pedidos de moderación, y fue lo que hizo. Y en Israel la gente estaba bastante contenta con lo que hizo Israel. No, yo esperaba que la gente esté decepcionada y no lo estaba. Uh-huh. ¿Netanyahu conserva el poder o está en duda o está cuestionado? No solamente por lo que pasó o por lo que pasa hoy en día, sino por lo que pasó en el ataque de Hamás. No, Netanyahu tiene los días contados, es irrelevante en este momento. Él lo que hace ahora en este momento es aferrarse al lugar. También es cierto que la gente no quiere ahora cambiar primer ministro porque estás en medio del conflicto. Así que digamos que lo que tiene en este momento es una postergación del fin de sus días como político, que creo que se acercan cada vez más. Lo de Irán, él creyó, yo estoy seguro que él creyó de que lo de Irán le iba a dar un poco más de oxígeno, y no es así. La gente no quiere verlo más, lo ve como el responsable, que lo es por supuesto, y el 15% de la población ahora solamente lo apoya, lo cual por supuesto lo va a convertir en irrelevante, ¿sí? Uh-huh. Muki, con respecto a estos conflictos, ¿no?, que están en este momento, los que están activos, los que están latentes, ¿la posición del eje de Occidente es monolítica, es única, hay un solo criterio? ¿Francia, Estados Unidos, Alemania, Gran Bretaña, están todos con una misma idea o hay matices? Si por conflicto hablas de lo que yo llamo el conflicto, que es el conflicto de Estados Unidos-China, sí, no hay matices. No hay matices. Todos, no hay matices. Todos entienden que China es un peligro, todos entienden que China no puede tener acceso a la inteligencia artificial, todos entienden de que hay que hacer todo lo necesario para aislar a China en lo que se pueda. Podés decir que Alemania, que depende mucho más de China que el resto de los países, estuvo tratando de hacer esfuerzos de distanciarse, y como dije, Alemania en general está mal manejada, ni eso lo hizo bien. Y yo te diría que el primer ministro fue a China, el primer ministro alemán, y pasó directamente lo que uno llamaría en Argentina un papelón. Fue realmente vergonzoso, se fue a arrastrar a pedirles a los chinos que no corten relaciones comerciales con Alemania, pero los chinos le dijeron, no nos interesa, lo que queremos nosotros es acceso al hardware que da inteligencia artificial, y bueno, me lo podés dar. Así que acá hay una línea, yo te diría, infranqueable, en donde están así dividido el mundo en dos, ¿sí? Los que van a tener inteligencia artificial y los que no la van a tener. Uh-huh. Y las líneas están claras ahí. Bien. Es muy claro el conflicto en realidad para muchos por ahí no es claro el motivo, pero es claro lo que estamos viendo, ¿no? El conflicto en Israel, el conflicto en Hamás, el conflicto en Ucrania, el conflicto en Rusia. No se ven bombas, no se ven ataques entre China y Estados Unidos y China. ¿Por qué es el conflicto más preocupante ese? Bueno, no es el más preocupante, es el único que existe, es el grande, porque Estados Unidos entendió que China se convirtió en un país imperialista. Había dudas al principio, pero lo que hizo en África, se metió en montones de países africanos, básicamente los endeudó a casi todos, incluso a sus propios vecinos los endeudó. Laos está totalmente endeudada, al borde de la quiebra por las deudas que tienen con China. China les hizo proyectos faraónicos que ellos no podían, ni tenían sentido que los tengas, trenes que nadie iba a tomar, rutas que nadie iba a usar, y China lo hizo, y por supuesto pagando comisiones a todos los jefes de Estado de todos estos países africanos. Lo está haciendo también en América Latina, y lo que parecía solamente era un intento de imperialismo económico empezó a ser militar, y China empezó a tratar de adueñarse de parte de lo que se llama el Mar de la China, que no es de la China, pero sí se llama Mar de la China, y tratar de quedarse con atolones e islas. Incluso construyó islas artificiales para decir que a 200 kilómetros alrededor era territorio chino. Eso terminó de convencer a los americanos y a todos que China iba por todo. Ahora, ¿por qué no hay guerra? Porque no hace falta guerra, ¿sí? Porque la guerra siempre es el último de los recursos, la fuerza. Uh-huh. Y suficiente con ahogarlos desde el punto de vista tecnológico, ¿no? Claro. Queda claro qué une al Occidente, qué une al eje Rusia, China, Irán. Bueno, Bush lo llamó en algún momento el eje del mal, ¿sí? Lo que los une son varias cosas. Primero, regímenes muy parecidos.
regímenes totalmente autocráticos, en donde la persecución de la disidencia es permanente y incremental. Los une, por supuesto, el hecho de que tienen enfrentados a Estados Unidos. Los tres son enemigos de Estados Unidos. Rusia por la invasión a Ucrania, Irán, bueno, por su programa atómico que causó conflictos, y por supuesto su ayuda a todas las organizaciones terroristas habidas y por haber en casi todo el mundo. El trabajo que, no sé si te acordás, Gaddafi hacía en Libia, ¿sí? La Libia de Gaddafi, ¿sí? Sí. Hoy es Irán. Claramente no los une la religión, ¿sí? Tenés por un lado a los chinos que son ateos, a los iraníes que son fanáticos islámicos y a los rusos que son cristianos ortodoxos, y yo te diría incluso antimusulmanes. Es decir, a pesar de sus diferencias religiosas, encontraron entre ellos un interés en común, que es combatir o tratar de contener el poder de Estados Unidos. Infructuosamente hasta ahora, pero en eso están. Mi última pregunta tiene que ver con el escenario que se abre a continuación. Es probable que no haya cambios en Rusia, es probable que no haya cambios en China, es probable que no haya cambios en Irán, pero puede haber cambios en Estados Unidos. ¿En qué cambia que reelija Biden o que cambie y elijan a Trump? Si se queda Biden, más de lo que vemos, ¿sí? Un apoyo irrestricto a la lucha contra China y a Ucrania, un apoyo importante a Israel, pero no demasiado, solamente su profito contra Irán. Si asume Trump, el problema con Trump es que el segundo Trump viene amargado, viene rencoroso, está resentido Trump. Y es más difícil todavía prever qué es lo que va a hacer. Está claro que China la va a ligar, como diríamos en Argentina, ¿sí? La pregunta es qué va a ser. El conflicto con Israel va a depender también. Él está enojado con la comunidad judía porque no lo apoya a él y lo apoya a Biden aún en medio de esta situación. Puede ser que por parte de la bronca la dirija también un poco contra Israel. No creo, pero puede pasar. Y creo que el tema más importante es qué va a pasar con él con Rusia. Yo creo que Putin apostaría a tratar de llegar a un acuerdo y obligar a Ucrania a entregar parte de su territorio. Eso podría cambiar. Pero el conflicto con China, que es el más importante, solo se podría intensificar si viene Trump. Y recordemos que los dos son gente ya de grandes en edades y no necesariamente van a llegar al final de su término como presidente, ¿sí? O por lo menos en condiciones como para manejar un país. Y eso también hay que mirar bien quiénes son los vices de ellos. Claro. Es ahí también donde podemos ver un cambio. Muki, empezamos esta charla con mi pregunta de dónde estás y cómo la estás viendo. Me dijiste que estabas en Holanda. ¿Qué es noticia hoy, fines de abril, en Holanda? Bueno, primero que es interesante. Hay tres noticias importantes en Holanda. La primera, que está tratando de formar gobierno. Hubo elecciones y no logran ponerse de acuerdo los partidos. Ya pasaron como 6 meses y se siguen peleando entre ellos. Mientras tanto sigue el gobierno anterior que sigue como gobierno porque el sistema parlamentario, hasta que no formas una coalición, no hay gobierno. No es que hay una fecha para formar gobierno, si no se llama elecciones. Y en eso están, se pelean entre ellos todo el tiempo. Los que ganaron fueron los partidos de derecha, pero no se ponen de acuerdo. Hay un partido de ultraderecha que sacó más votos, que es el partido de Wilders, el partido de la libertad, los libertarios, digamos. Después salieron partidos como el Partido Cristiano, un país muy, muy laico. Apareció un partido cristiano con muchos votos, y después un partido de los criadores de cerdos, que se convirtieron en un partido muy importante, que las elecciones europeas que se vienen ahora van a crecer más. Y es un partido en un país donde el cerdo, hay muchísima crianza de cerdo, y para salvar el planeta y evitar de que los cerdos aumente la cantidad de metano en el aire, que la contribución de Holanda es mínima, ¿sí? Les quisieron sacar la mitad de los cerdos, armaron un partido político y ahora, por supuesto, no lo van a poder hacer, pero no se ponen de acuerdo en tener un gobierno. Bien. Y por último, el primer ministro, que era primer ministro y que sigue siendo primer ministro todavía en Holanda y se retiró de la política, quiere ser el secretario de la OTAN y está compitiendo contra uno de Europa Oriental, y va país por país para tratar de convencerlos para que él sea el secretario de la OTAN. Y son estos temas, yo te diría, que dominan en este momento la opinión pública holandesa, por lo menos de lo que veo yo. Bien, qué interesante la diferencia que hay entre la agenda holandesa y la agenda que tenemos aquí en la Argentina. Muki, gracias. ¿Nos encontramos la semana que viene? Nos vemos la semana que viene. Un gran abrazo, Horacio. Muchísimas gracias. Soy Horacio Cava, que esto fue El Observador Internacional con Muki Tenenbaum. El Observador Internacional.